Hoy nos vamos a ahorrar 270 € en un control remoto para el molinete de nuestro barco. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Hoy vamos a instalar un control remoto para el molinete de nuestro barco. ¿Qué es el molinete? El molinete es ese dispositivo que tenemos en la proa del barco y que nos permite recoger la cadena. En la mayoría de barcos modernos suele ser eléctrico. Es el primer winchi normalmente que en un barco se electrifica porque es lo que más pesa y es un esfuerzo que tenemos que hacer muy a menudo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Normalmente cuando instalas un molinete eléctrico tiene una pieza y un par de botones junto al molinete que nos permiten subir la cadena y bajar la cadena. Esto nos obliga a estar junto a él mientras realizamos la operación, que normalmente cuando estamos con tripulación es algo sencillo, pero cuando estamos en navegación en solitario es más complicado porque al mismo tiempo podemos tener que estar pendientes del motor, luchar contra el viento, colocarnos correctamente, etc. Entonces, lo que vamos a instalar hoy es un control remoto que nos permita desde cualquier lugar de la bañera manejar ese molinete eléctrico pudiendo subir y bajar el ancla en cualquier lugar. Un molinete eléctrico cuesta del orden de 600 €. Afortunadamente en esta embarcación ya estaba y no es el objeto de hoy. Si no tenéis un molinete eléctrico puede que este no sea vuestro vídeo. Pero si tenéis un molinete eléctrico y queréis sacarle un poco más de partido, sobre todo invirtiendo muy poco dinero en ello, este es vuestro vídeo. Los mandos a distancia para los molinetes eléctricos es una cosa bastante habitual, pero que normalmente no viene de serie. No tengo muy claro por qué, porque teniendo en cuenta que el molinete eléctrico vale del orden de 600 € y un mando a distancia normalmente puede valer 250, 300 €. Bueno, teniendo esos precios es entendible que no venga de serie, pero nosotros hoy lo que vamos a hacer es instalar un mando a distancia para el molinete eléctrico gastándonos menos de 15 €. Las opciones para controles remotos para nuestro molinete que hay en el mercado son muy amplias y todas válidas. Si tenéis suficiente dinero podéis compraros uno carísimo, de marcas conocidas, con contador de metros que estáis echando, lo que queráis. Los hay con cables extrañamente caros, no sé por qué, porque es un cable y un mando con 2 botones, o opciones más económicas como la que vamos a ver hoy y que será el motivo de nuestra instalación y que encaja mucho más con la filosofía de nuestro canal. Y hemos escogido una opción muy económica, nos ha costado 12 €, que proviene de uno de nuestros proveedores favoritos que es AliExpress, así que vamos a verlo. Finalmente esto es lo que nos ha llegado y en el interior podemos encontrar lo siguiente. Vamos a ver. Un par de controles remotos, tal vez un poco más grandes de lo que parecían las fotos, pero eso nos pasará muchas veces con los productos de AliExpress, con 2 botones para subir y bajar y un interruptor para conectarlo. Cada vez que apretemos el interruptor se enciende la luz. Por tanto viene con pilas, es una pila de estas especial de los mandos a distancia de 12 voltios y esos serían los 2 mandos, ya os digo. Un poco grandes para mi gusto, pero bueno, veremos a ver cuando los estemos usando. Y después, adicionalmente, el controlador pone 12 voltios, 433 MHz, esa es la frecuencia en la que transmite, un par de cables que parecen para la alimentación, la antena, que es un cable, y un par de cables para el control del solenoide. Y finalmente, unas instrucciones que en esta ocasión parece que tenemos suerte y no vienen en chino, sino en inglés. Con las características del dispositivo, cómo conectarlo de diferentes maneras, qué es cada cable y a dónde se conecta, y finalmente un troubleshooting para detectar errores o para ver las posibles causas de fallo cuando lo instale. Pero no esperemos más, vamos a ver cuán fácil o difícil nos resulta la instalación. Lo primero será localizar un acceso al motor de nuestro molinete para poder acceder al cableado y hacer la instalación. En nuestro caso, el acceso se encuentra en el camarote de proa, así que una vez localizado, desmontamos la tapa y examinaremos el cableado. Básicamente, cuando quitamos la tapa, lo que observamos es el solenoide con los cables que vienen de la batería y los cables que salen hacia el motor, y al mismo tiempo 3 cables azules para el control del solenoide. El solenoide le podemos activar desde el exterior mediante los botones que ya tienen incluido, uno para subir y otro para bajar.
Para poder hacer pruebas y poder trabajar con comodidad, lo primero que vamos a hacer es vamos a liberar la cadena del molinete y así podremos usarle y probarle sin necesidad de subir y bajar el ancla. Para ello, simplemente liberamos la cadena y comprobamos que ya el molinete gira libremente con el uso de los botones. Como precaución, antes de tocar ningún cable, acordémonos de desconectar la batería. Y luego tendremos que volverla a conectar para nuestras pruebas. En nuestro caso, empezaremos eliminando una caja de control de un antiguo mando a distancia que llevaba el barco. Le quitamos, cortamos los cables y liberamos las conexiones para instalar la nueva caja. Como no tenemos mucha información sobre el esquema de los cables, vamos a hacer unas pruebas de su funcionamiento. Podemos observar la entrada de la batería, los conectores azules de los cables de control, esos son los que nos permitirán encender o apagar el solenoide, y los dos cables negros de la salida del motor, que serán los que alimenten el motor. Así que podríamos decir que la instalación actual se corresponde con el siguiente esquema. Como podemos observar, cuando pulsamos cualquiera de los dos botones, lo que hace es alimentar con 12 voltios de la batería uno u otro de las líneas de control del solenoide. Esto lo que hace es generar 12 voltios en la salida que va al motor con la polaridad en un sentido u en otro. Vamos a proceder a ver cómo se comporta el circuito de control de nuestro mando a distancia. Para ello, vamos a alimentarle con una fuente de alimentación de 12 voltios, que nos va a ser más cómodo que enchufarlo directamente a la batería. En nuestro caso, utilizaremos nuestra pequeña fuente de alimentación que se alimenta con un power bank y que tal vez le dediquemos un episodio a la instrumentación que utilizamos en nuestros trabajos en el barco. Depende de lo escrupulosos que seáis, podéis utilizar guantes o no. Yo me los he puesto porque he estado con la cadena que está llena de grasa. Observando las instrucciones podemos ver con qué corresponde cada uno de los cables. Los cables rojo y negro se corresponden con la alimentación del módulo e irán al positivo de la batería y al negativo de la batería. Entonces los conectaremos a nuestra fuente de alimentación. Los cables amarillo y blanco se corresponderán con la salida de 12 voltios que nos va a generar nuestro mando a distancia. Si conectamos nuestro multímetro al cable amarillo, podemos observar cómo al apretar el botón de IN obtenemos 12 voltios en el cable. Si conectamos nuestro multímetro al cable blanco, podemos observar cómo al presionar el botón OUT obtenemos 12 voltios en el cable blanco. Esto es lo que nos va a permitir controlar el solenoide a través de este pequeño módulo. Con la información que hemos obtenido con este experimento y la información que también viene en las instrucciones, que tampoco es que sean especialmente completas, por lo menos ya tenemos claro que nuestro mando va a ser perfectamente compatible con nuestro molinete y que la conexión se va a corresponder más o menos con este esquema que he dibujado yo malamente. Como podemos observar en el esquema, lo que vamos a hacer es conectar nuestra caja de control, primero los cables de alimentación directamente a la batería y los cables de salida, el amarillo y el blanco de control de nuestra caja, con los que se corresponden con los botones de subida y de bajada en el solenoide. El orden que escojamos para el cable amarillo y el cable blanco condicionará cuál será el botón de subida y de bajada en el mando. En nuestro caso hemos escogido a bulto cuál va a ser el cable de subida y cuál va a ser el de bajada, así que sin cerrar nada conectaremos la batería de nuevo y vamos fuera a comprobar si está funcionando en el orden correcto o es el orden inverso. Parece que hemos metido la pata y está al revés, pero bueno, tiene fácil solución. Intercambiamos el amarillo y el blanco de orden y lo volvemos a intentar. Como parece que funciona correctamente, vamos ya a adujar un poco los cables, colocar todo, pegar la caja en algún sitio donde quede segura y volveremos a instalar la tapa que lo cierra todo. Una vez comprobado el correcto funcionamiento, volvemos a colocar la cadena en su sitio y volvemos a poner el molinete en marcha. Finalmente, con la cadena ya en su sitio, comprobamos que todo funciona correctamente. Parece que sube y parece que baja correctamente.
Bueno, finalmente hemos estado probando el control remoto durante un par de semanas y la verdad es que el resultado nos ha gustado mucho. Teniendo en cuenta su precio, el funcionamiento es impecable. Le hemos estado pulsando desde cualquier lugar del barco, accediendo perfectamente y el motor funciona. Y una de las cosas que más me ha gustado es que el funcionamiento es bastante continuo, sin trompicones, que con otros mandos que había visto en el mercado veías como la cadena iba bajando un poco a trompicones. Por lo demás, estupendo, la verdad, ha sido una solución fabulosa. Cuando lo estamos usando desde la bañera, una de las ventajas es que como tenemos también instalada una cámara en el tope del palo, que ya veremos en alguna ocasión cómo hemos hecho ese montaje también, desde la propia bañera podemos vigilar a través del tablet cómo va bajando y cómo va subiendo el ancla, con lo que tenemos todo controlado sin necesidad de estar en la proa del barco. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, darle like, suscribiros al canal y podéis visitarnos en nuestras redes sociales. Todos los enlaces los tenéis en la descripción del canal. Seguid atentos a nuevos proyectos que publicaremos en nuestras redes.